Buenos días a todas y a alguno. La verdad es que cuando recibí la invitación, pues de agradecimiento mucho a la Confer y también a tantos religiosos y religiosas como son amigos y que a tanto me han enriquecido, pero de memoria poca. Memoria agradecida, pues agradecida sí, pero memoria no. Y empecé a pensar, digo, ¿y dónde he estado yo alguna vez dando una conferencia o una ponencia? Total, que no me acordaba hasta que ya gracias a los apuntes que me mandó José Luis, pues descubrí que no era una ponencia, sino que había intervenido en un taller, por cierto, muy concurrido y muy participativo dentro de esas jornadas. Y ya recordé ya con mucha satisfacción aquella actividad. Así que en realidad considero esta intervención como un ejercicio de terapia ocupacional preventivo de la pérdida de memoria. Y voy a contestar brevemente, aunque la gente que me conoce no lo creerá, a la pregunta que se me hacía. Benedicto XVI, en su documento Caritas in Veritate, tiene una frase que creo que resume muy bien lo que hay, ¿no? La ganancia es útil si como medio se orienta a un fin que le dé un sentido, tanto en el modo de adquirirla como de utilizarla. El objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza. Pues esto literalmente es lo que ha pasado. Este es el número 21 de Caritas in Veritate. Cuando la búsqueda de beneficio se convierte en fin único y se consigue como sea, y encima se legitima eso como lo que hay que hacer, pues el resultado es catastrófico. Y de hecho, pues son muchas las víctimas de este comportamiento. La versión secularizada de esta reflexión doctrinal del Papa es: la avaricia rompe el saco. Lo digo para cuando dialoguemos con los no creyentes que no manejan los documentos del Vaticano. Bien, pues, ¿cómo resumiría yo esto del meollo de la crisis, que es lo que se me pedía? Pues algo así. Aunque sabemos que la crisis se ha desencadenado sobre todo por la confluencia de ciertos defectos sistémicos del capitalismo, que tiene crisis especulativas recurrentes desde que nació y hasta la fecha, cada cierto tiempo le pasa esto, y por el comportamiento temerario y codicioso de muchos ejecutivos de grandes entidades financieras, empezando por Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, esto es, digamos, el núcleo central del origen de la crisis financiera actual. Lo cierto es que en la génesis y desarrollo de esta crisis se han repartido mucho las responsabilidades, y yo creo que, sin decir que todo el mundo es igualmente responsable de las cosas, y sabiendo que hay una jerarquía de responsabilidades indudable, tampoco conviene empezar a echar la culpa o balones fuera, sino darnos cuenta de que hay un tejido, una maraña, una alianza de complicidades que ha llevado las cosas fatal. Porque en la génesis y desarrollo de la crisis ha habido bancos muy mal gestionados desde la perspectiva ordinaria de cómo se llevan los bancos, gobiernos que no han regulado las actividades peligrosas ni han frenado demasiado ciertos recalentamientos porque sacaban ventajas políticas, de votos, de resultados, de empleo, de crecimiento. Ha habido empresas constructoras que se han querido forrar e inversores buscando enormes beneficios a corto plazo. Ha habido empresas de calificación de riesgo que han sido completamente irresponsables en la tarea que en principio les competía. Y hasta en mi barrio, que vivo en Pan Bendito, siempre hago publicidad del barrio, esto ya lo sabe incluso alguna persona que pisa por allí, hablaba la gente de mi barrio son un tercio gitanos, un tercio payos y un tercio inmigrantes. Ha cambiado la proporción, por desgracia, tras la crisis, pero la gente más humilde decía: hay que invertir en ladrillo. No los magnates, hay que invertir en ladrillo. Y el que tenía un huerto en el pueblo
miserable, pensaba que si lo convertía en un chalecillo, lo mismo sacaba algo, ¿no? No voy a igualar todo, pero sí que creo que estamos, digamos, en un fenómeno que no podemos achacar solo a los más ricos o los más poderosos, ¿no? Incluso familias trabajadoras asumieron riesgos crediticios excesivos llevados por la euforia del momento. Aún me acuerdo en el metro de Madrid un anuncio que ponía créditos para jóvenes para la adquisición de viviendas. Para 25 años podían solicitarlo. Bueno, duraba el crédito 50. Digo, lo llaman a esto crédito para jóvenes cuando lo firmas. Que la última letra la pagan los herederos. O sea, si tú firmas con 25 y acabas el crédito con 75, pues así estaban las cosas. Llegaba uno a una oficina de un banco y era inmigrante de 3 años de presencia entre nosotros, que ya estaba aburrido de compartir habitación en un piso, y le ponían enseguida el crédito en las manos, ¿no? Ha habido, por lo tanto, mucha confluencia de factores. Yo siempre esto lo termino citando a un tío mío, al que he hecho famoso, no lo era salvo entre los sobrinos, porque en cierta ocasión, que para colmo no recuerda, que tuvo un momento de lucidez y no se acuerda, gracias a que nosotros sí nos acordamos, dijo, y esto se aplica a la crisis, el problema no son los ricos, sino la cantidad de candidatos. Y creo que era muy sabia esa idea, ¿no? Porque las cosas funcionan y se mantienen siempre que nosotros, en el fondo, aspiremos a lo mismo. Y en la medida en que todos aspiremos, legitimamos que ocurran las cosas, aunque todavía no nos toque el turno. Bien, a mi modo de ver, este es el meollo de la crisis, ¿no? Podría explicarla mucho más largo, lo he escrito muchas veces, pero ya la hemos sufrido bastante como para volverla a recordar. Ahora, a esta crisis se junta, sin ninguna duda, un colmo, ¿no? Que sería que tanto los gobiernos de la nación, y digo gobiernos porque ha habido gobiernos de partidos diferentes, como desde las instituciones de la Unión Europea, la gestión de la crisis ha sido desoladora. Desoladora desde el punto de vista técnico, en cuanto a que hay mucha gente que cree que técnicamente, sin digamos, revoluciones extraordinarias, se podían haber hecho cosas mucho más sensatas, y naturalmente ha sido una desoladora gestión desde la perspectiva de, una vez que hay crisis, el reparto de los costes de la crisis y la protección de las víctimas. En este sentido, pues la palabra desolador yo creo que vale. Y tras el tsunami, ¿qué? ¿Y los cristianos qué? ¿Y los religiosos, religiosas qué? Bueno, el balance inmediato de la crisis a fecha de hoy sería que la crisis ha consolidado una fragmentación social que ya existía pero que se ha hecho más aguda. Como a mi izquierda está el colega, pues no voy a entrar en los detalles que se han analizado tan ampliamente en el informe FOESA. Por otro lado, hay un agudo aumento de la precariedad laboral. Aún me acuerdo pues una reflexión de Jesús y de Óscar, Jesús está también en la mesa, sobre el precariado como nueva forma de vida. Como se habló del proletariado, pues se habla ahora del precariado, que es el no poder hacer planes, vivir a salto de mata y trabajar ahora de esto, mañana de lo otro, a dedicación completa, dedicación parcial, cotizando sin cotizar, y como que eso se constituye en el horizonte que para los más jóvenes es dominante, no es excepcional. Por otro lado, es evidente que se ha producido un serio deterioro de los bienes y servicios públicos, tan necesarios para favorecer una cierta igualdad en las condiciones de vida, en las oportunidades. Para colmo, este balance se añade a que estamos en un horizonte incierto política y económicamente. No sabemos qué va a pasar políticamente, pero no solo en España, en Europa ya sabemos que ascienden determinados grupos, que caen otros, que los que llegan pueden o no pueden. La incertidumbre política es muy grande y la económica también. No me voy a centrar en si estamos saliendo de la crisis o no, en explicarlo al detalle, pero lo que sí que digo es que los brevísimos o pequeñísimos datos de estabilidad económica que se presentan en España dependen de un conjunto de circunstancias que bastaría un pequeño movimiento en alguna de ellas para que lo poco conseguido se viniera abajo. Un minuto. Pues bien, la respuesta de la comunidad cristiana ha sido variada.
muy discreta en la denuncia ética oficial por parte de la Conferencia Episcopal. Muy poco, en cantidad y en calidad, respecto a lo que hablan de otros temas y respecto a lo que estaba cayendo. Muy intensa la respuesta en la labor asistencial de Cáritas y demás instituciones cristianas de todo colorido. Muy valiosa en el plano de los análisis, documentación social, FOESA, muchas ONGs de inspiración cristiana están haciendo estudios y análisis muy valiosos. Y yo diría intermedia en el terreno de los signos proféticos. Llamo signos proféticos a nuevas iniciativas y gestos de promoción social, a formas de amistad con las víctimas de la crisis, a alianza con los pobres para la defensa de sus derechos, a la participación en las indignadas movilizaciones ciudadanas. Pues bien, sin tener un conocimiento riguroso del asunto y estadístico y sociológico y todo esto, he visto a los religiosos y religiosas menos afectados por la crisis que el resto de los bautizados por factores institucionales obvios. En la vida religiosa no hay paro, ni hay desahucios, ni estas cosas. Pero al mismo tiempo he visto a los religiosos y religiosas mucho más preocupados e implicados que la media de los bautizados en la búsqueda de soluciones y en la aplicación de medios paliativos. Tiene esto que ver con lo del capital simbólico. La sociedad española percibe vuestra generosidad sin ninguna duda y vuestro deseo de hacer lo que se pueda. Hacia el futuro, dos elementos contrapuestos ejercerán su influjo. No sabemos quién ganará. Por una parte, el efecto Francisco, que resitúa a toda la Iglesia centrándola en los pobres y la justicia. Pero al mismo tiempo nos encontramos que el tejido eclesial está dominado por otras inercias de muy difícil cambio y por un gran envejecimiento y agotamiento de las fuerzas vivas. ¿Qué tendrá más influencia? Pues Dios dirá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Otra vez me siento a compartir con vosotros, religiosos y religiosas, una reflexión en voz alta. Yo tengo que confesaros que lo que voy a decir no sé si tiene que ver con lo que dije, no sé si tiene que ver con el ámbito directo de la dignidad de la persona, que era una reflexión de un carácter más ético, pero ante la pregunta por la espiritualidad, lo que voy a decir o los 4 puntitos que voy a decir tiene mucho más de tono o de toque de necesidad autobiográfica casi que de reflexión amplia sobre la espiritualidad en la vida religiosa. Creo que es una situación más global, pero sí permitirme que lo haga o lo exponga en primera persona desde esa pregunta directa a qué creo. Y la primera reflexión que yo me hago es que este espacio humano que hemos llamado crisis, porque no quiero entrar, pero eso de la crisis, yo también estoy con Rajoy, que se ha acabado. Digo, lo que hay es la imposición de un modelo que venía de antes de la crisis y que ahora sigue. Pero si convenimos en llamar a ese periodo crisis, creo que ha sido también o hemos vivido como sociedad una profunda crisis de espiritualidad. Es decir, una crisis de serenidad, de sosiego, de profundidad. Y como sociedad nos ha hecho falta, citando a Santa Teresa en el año teresiano, ir más al fondo y a lo hondo de lo que nos ha pasado. Hemos vivido ahora sí, esto sí que es saber. Muchas gracias, Pedro. Técnico de sonido para el próximo informe FOESA, que nos falló un poco. Hemos vivido estos últimos años desde lo que algunos sociólogos llaman el régimen de hiperatención, ¿no? Desde estar atento a muchas realidades al mismo tiempo. El icono es estar con el WhatsApp, con el ordenador, con el Facebook y hablando además con tu hijo, todo eso a la vez, con lo cual nos hemos sentido en ese ámbito del multitasking como si somos muy productivos, ¿no? Mucho rendimiento porque somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. En realidad, la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, quien realmente lo tienen son los animales en la selva, que tienen que estar comiendo y vigilando para que no se lo coman y vigilando a los cachorros para que no se le escapen. Y al final parece que hemos
ampliado o hemos abierto los brazos a una inhumanidad del régimen de agitación. Y como decía Walter Benjamin, la pura agitación no produce nada nuevo, sino que reproduce y acelera lo existente. Nietzsche, alguien tampoco dado a espiritualismos fáciles, decía hace mucho tiempo, todavía no existía Internet, por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasosegados. Cuentan, por tanto, y entran entre las correcciones necesarias que deben hacérsele al carácter de la humanidad en el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. Pues yo creo que ahí hay un primer elemento. Vivimos, y muchas veces la vida religiosa en eso sois expertos, en la pura agitación. Y la pura agitación solo nos mantiene en la corteza, no nos mantiene en el fondo y en lo hondo de la realidad. Y creo que como vida religiosa tendría que haber también una profecía de contemplación, de hondura, de profundidad, de sosiego, para ver la realidad de otra manera. Creo que seguramente hay que hacer muchas llamadas, como hacíamos ahora aquí, a la acción, pero la acción es distinta de la mera agitación. El segundo elemento, creo que en ese ir más a lo hondo tenemos que cultivar una mística de ojos abiertos, que decía Met, que sepa reconocer y que sepamos reconocernos en el asombro de Dios. Vivimos una sociedad donde el asombro aristotélico, el asombro helénico lo hemos sustituido por la duda cartesiana. Y al final todos son mecánicas operacionales que tratan de aprenderlo y comprenderlo todo desde procesos de cálculo, de dirección y de control. Y al final hemos convertido la realidad en un infierno de lo igual. La realidad, en definitiva, la solemos leer como una reacción en cadena de lo idéntico. Todos son números, todos son fracciones, todos son estadísticas, todos son tantos por ciento. Y cuando desde ese ámbito de la sociedad de la transparencia, como habla Chul Han, un coreano muy interesante que es teólogo y filósofo y vive en Alemania, o sea que tiene bastantes mezclas, dice que ante la mecánica operacional somos ciegos frente a la fuera del sistema dado. Simplemente acabamos confirmando y optimizando tan solo lo que ya existe. Por eso es necesaria esta mística de ojos abiertos, esta espiritualidad en salida, que sepa mirar y sentir la realidad desde las afueras de lo idéntico, desde las afueras del sistema dado, desde las afueras de lo que vemos como igual, para poder abrirnos realmente a la infinita novedad de Dios. Seguramente tenemos que decir como el maestro Eckhart, ¿no? Dios, libérame de Dios. Dios, libérame de ese encorsetamiento que hemos hecho de ti, de esa descripción absolutamente chata y poco trascendente del Dios de la sorpresa, y tenemos que abrirnos a una mayor imaginación mística que sepa descubrir los inéditos viables en los pliegues del sufrimiento y en la debilidad. Como decía Tillis, la espiritualidad de ojos abiertos consiste en hacer aparecer lo nuevo bajo las condiciones de lo que existe. No supone en huir de la realidad, sino saber en descubrir en lo que existe los brotes de lo nuevo. Y en este sentido creo y hago un llamamiento fuerte a que busquemos otros saberes, busquemos saberes de otras culturas, busquemos esa ecología de saberes que habla Buenaventura de Sousa, ¿no? Esas nuevas formas de mirar la realidad, esas nuevas plusvalías que nos dan otras formas de pensar, esas nuevas miradas sobre la realidad que no son simplemente cálculo, agitación y operación. Huyamos del infierno de lo igual, huyamos de la reacción en cadena de lo idéntico, busquemos mirar la realidad desde el afuera, y el afuera es un afuera territorial, pero tiene que ser un afuera epistemológico, tiene que ser un afuera económico, tiene que ser también un afuera sociológico. En tercer lugar, creo que nos hace falta como nunca una espiritualidad comunitaria. En la vida diaria, en la actualidad, en cualquier análisis sociológico, vemos cómo el socio ha dejado paso al solo.
La comunidad se expresa más desde este enjambre digital que es la sociedad moderna, desde un ámbito de privatización extrema de las relaciones. Hay, de hecho, un profundo proceso de privatización que ha llegado hasta privatizar el alma. Y cuando privatizamos el alma, la espiritualidad se convierte simplemente en una ortopedia. Y yo creo que la apertura al otro, la apertura a lo otro, la apertura a lo común es la única vacuna para que la espiritualidad sea vida en el espíritu y no simplemente el bastón que nos ayuda a andar en este valle de lágrimas. Creo que tenemos que pasar de ese ansia de buscar el lugar del alma para descubrir el alma de los lugares, el alma de la gente, el alma de las culturas, el alma de las relaciones, el alma de los gritos de justicia, el alma de los gritos de dolor, el alma de la gente que sigue sufriendo y gimiendo bajo dolores de parto. Creo que esa espiritualidad comunitaria que tiene que llamarnos a la comunión y también al compartir, nos está hablando de esa tercera revolución tan necesaria hoy en día, que es la revolución comunalista, no comunista, comunalista, la revolución de lo común, de lo colectivo, de lo compartido. Y por último, creo que la espiritualidad y la espiritualidad de la vida religiosa, yo diría que de todos los cristianos, tiene que saber, tiene que encontrar la sabiduría para bajar al dolor del mundo. Creo que necesitamos experiencias de narratividad que colmen de sentido, que anuncien el sentido, que sean discurso público y capital social. Creo que la cultura de los datos, el dataísmo, el big data, ha roto y ha corrompido de alguna manera el sentido del vivir, los sentidos del vivir. Sin la experiencia de compasión con los últimos, la vida en el espíritu no es más que una mera enfermedad de la subjetividad, una mera sensación y espiritualidad del me gusta. Hace poco leía un articulito que no lo nombro porque no me acuerdo dónde, iba en el metro, que decía que hemos hecho una espiritualidad Facebook, porque al final es una espiritualidad del me gusta o no me gusta. Cuando hay gente que va de ejercicio o va de retiro, le dice, ¿qué tal? Dice, me ha gustado. Me ha gustado. Y ese me gusta se convierte en el absoluto de la vida del espíritu. Y al final es una especie de Facebook que ponemos en nuestro mural de las personas que dan ejercicio, los que me gustan y no me gustan, ¿no? Bueno, pero al final es los que te crean, los que te recrean, los que te rompen, los que te reconstruyen. Es decir, la vida en el espíritu que siempre es contrastante, o simplemente aquel narcisismo de como ha dicho lo que yo pienso es bueno y me gusta. Es bueno y me gusta. Que al final eso es la red haciendo una simplificación que los sociólogos me pegarán, pero haciendo esa simplificación es un espacio del narcisismo de lo idéntico, donde todos nos encontramos en el me gusta. Nos pasamos. En el me gusta. Bueno, pues creo que estos 4 puntos son absolutamente esenciales. Actuar sin agitarnos, contemplar la realidad con esos ojos abiertos que nos abran al asombro de Dios, porque hay múltiples iniciativas y múltiples formas de encarar la vida, una espiritualidad que más que nunca tiene que ser comunitaria y una espiritualidad que sepa bajar al dolor del mundo, para ocupar el sitio de la vida cristiana y de la vida religiosa, a los pies de la cruz, con los ojos fijos en Jesús. Muchas gracias. Las jornadas que a mí un poquito me toca como sintetizar o glosar se llamaban así, como decía Sabo, la vida religiosa, esperanza y profecía entre los hilos de la realidad, ¿no? Y era un poco como hacernos la pregunta desde nosotros mismos, cómo podemos ser alternativa profética en medio de nuestra sociedad. Esta es un poquito la pregunta que a mí me lanzaban desde la organización. ¿La vida religiosa puede ser una alternativa profética en medio de nuestra sociedad? Yo creo que la cosa es cómo poder ser una alternativa profética en medio de nuestra sociedad. Y yo ya desde el principio digo que a mí esta es una pregunta que me da mucho trabajo. No termino de encontrarme del todo cómoda con ella porque me remueve mucho. Es la fuente de mis consolaciones y también de mis desolaciones.
Entonces, y siento muchas veces que no puedo terminar de situarme serenamente y con paz ante ella, ¿no? Pero creo que ahí está pues el meollo profundo del Evangelio, que también es removimiento interno. Entonces, desde ahí, yo lo que he tratado de hacer es recoger algunas de las cuestiones que en aquellas jornadas compartimos y tratar de, bueno, encontrar elementos comunes que hoy nos puedan ayudar a seguir pensando, buscando y dejando resonar en nosotras pues elementos que nos permitan ir respondiendo con la vida a esta difícil pregunta. En primer lugar, yo creo que es muy importante decir que en las jornadas se puso de manifiesto ya desde su planteamiento y también en todo su desarrollo, que la profecía hoy no es monopolio de la vida religiosa, ni en la Iglesia ni en el mundo. Que la profecía, o eso que llamamos lo alternativo, no procede, sobre todo hoy, de la vida religiosa. Está surgiendo en otros espacios, muchas veces espacios extraeclesiales, espacios sociales, de eso que pertenece o que llamamos las fronteras, las periferias, donde mucha gente está denunciando lo que ya no vale, lo que deshumaniza, lo que hay que dejar atrás, y donde está emergiendo y se anuncia lo nuevo, no solo con palabras o discursos, sino con hechos y vidas transformadas realmente, ¿no? Sin embargo, es cierto, y así también se puso de manifiesto en las distintas intervenciones, que la vida religiosa nos reconocemos en esto de la vocación profética. Nos reconocemos como algo que forma parte de nuestra entraña, estemos más, menos cerca, nos sintamos lo que sea, ¿no? Es la razón, se decía también en las jornadas, su razón de ser y existir en la Iglesia y en el mundo como memoria viva del deseo de Dios, ¿no? Yo creo que estas dos cosas juntas significan que para poder ser lo que estamos llamados a ser, o para tomar en serio la alternativa que somos, que era una frase que pertenecía a la presentación de las jornadas, se trata de tomar en serio la alternativa que somos, tomarnos en serio la manera de recrearla, pues para eso hemos fundamentalmente de salir, aprender, dejarnos transformar, ponernos en contacto con la realidad, escuchar, abrirnos y dejar que sea el contacto con la realidad donde está emergiendo la novedad de Dios, sea la que nos transforme y nos recree, ¿no? No estamos gestando nosotros la profecía, no somos sus protagonistas, somos unos más, la están gestando otros, y a nosotros se nos pide sumarnos y buscar cómo encarnarla y cómo vivirla junto a otros, ¿no? Cómo dejarnos también transformar por ella. A mí eso es quizás lo que me parece el cuestionamiento más importante, porque desde ahí entonces ya nos ponemos en marcha. Algunas luces desde las jornadas. Bueno, el primer bloque consistió en 3 miradas a la vida religiosa, desde sí misma, Víctor Codina, si recordáis, si estuvisteis, desde la comunidad eclesial Ángel María Unzueta y desde el laicado Charo Ramos. Bueno, una breve señal sobre el dónde estamos, que decían, ¿no? Decían, bueno, estamos en un tiempo, que ya es un poco tópico decir, un contexto de crisis social, global, eclesial y de la vida religiosa. Resulta interesante poner en relación lo que decían Víctor Codina y Ángel María Unzueta sobre la vida religiosa, la crisis de la vida religiosa y la crisis eclesial, porque creo que en ella descubrimos elementos comunes que nos hablan de por dónde viene la necesaria recreación. Decía Ángel María Unzueta que en la Iglesia estamos asistiendo a un proceso de rápida transformación de lo religioso, en la que la Iglesia ya no está presente en el centro del espacio social, lo cual es nada de lamentar, sino de agradecer. Quizás sea de cuestionar la notable pérdida de significatividad de una minoría que tiene vocación de ser significativa. Decía, en una sociedad en la que está atravesada por la desigualdad creciente y por una injusticia cada vez mayor, dice, la comunidad cristiana estamos de la media para arriba y vivimos con una notable comodidad. También hablaba, se necesita o se demanda, parece ser, desde la realidad a esta Iglesia, más espiritualidad y más vivencia comunitaria,
Más testimonio que doctrina, más cercanía a los pobres, más cercanía a Dios y a su programa. Y algo parecido recogía Víctor Codina cuando hablaba de la vida religiosa. Hablaba, la crisis no es solo cualitativa, sino cuantitativa. Yo comparto un poco lo que para mí han sido cuestionamientos en todo esto, de estilo y de forma de vida. Además de la disminución de las entradas escasas o ninguna y del envejecimiento, decía, un activismo estresante y deshumanizador, un hiperactivismo apostólico y junto a ello un debilitamiento de la vida comunitaria fraterna y también de la vida espiritual y la dimensión contemplativa. Esto no es todo ni solo esto, pero bueno, también esto como algo que hay que atender, ¿no? Si recordáis, él nos planteaba la cuestión de pasar de una vida religiosa davídica a una vida nazarena, y esto es algo que tuvo mucho eco en la asamblea. Una vida religiosa sencilla, pobre, pequeña, minoritaria, testimonial, fuertemente contemplativa, arraigada en la historia, abierta a las nuevas fronteras, ágil y creativa. El párrafo es mucho más largo y a veces no lo leo porque es como mucho más desolador, porque uno va viendo un retrato, ¿no? Como diciendo, uy, Dios mío, estamos en ello, pero qué distancia todavía muchas veces, ¿no? Pero bueno, como impulso, ahí está. Una vida religiosa sencilla, pobre, pequeña, minoritaria, abierta a las nuevas fronteras, ágil y creativa. Nos decían esto, se repitió bastante esto de que hay una vida religiosa que está muriendo, una figura que desaparece y otra que está pidiendo emerger. Ángel Mari nos decía, hay un arte de morir que no es pura pasividad, sino que encierra un arte de vivir cuando está habitado por la audacia de la renovación y del cambio. Un morir a formas caducas para engendrar lo nuevo que apunta al Evangelio y va en la línea de la sobriedad y la solidaridad. Yo de lo que me doy cuenta es de que también desde hace años que llevamos con estas reflexiones se repiten muchos acentos. Y por ejemplo, este de la sencillez, la sobriedad y la solidaridad, pues es uno de ellos. En medio de esta situación, llamadas y oportunidades que se presentan para la recreación, ¿no? Por donde de alguna manera se nos está llamando a una transformación. Y he recogido 3 cosas. La primera viene sobre todo de la exposición de Víctor Codina, yo creo que atraviesa un poco todo. Recuperar la espiritualidad, la raigambre mística y la dimensión del ser, que no es hacer dicotomías, pero es quizá atender a algo menos atendido. Decía esto, ¿no? La necesidad de recuperar la raigambre mística, la dimensión contemplativa. Una vida religiosa más neumática es algo que también tuvo bastante eco en la asamblea. Un seguimiento más místico y menos moral y ético, aunque sea ético del voluntarismo. Más centrado en la dimensión del ser que en asumir funciones apostólicas institucionales y en la acción. Yo creo que esto quería decir de alguna manera que una vida religiosa que sea una expresión de la irrupción del espíritu en la propia vida, que sea ella misma experiencia de transformación. Charo Ramos nos decía que un profeta es aquel que queda alcanzado y transformado por Dios en sus registros vitales. Y yo me preguntaba desde aquí, ¿no? Si vivimos la vida religiosa como una experiencia de transformación de nuestros registros vitales, ¿no? De alteración y cambio de nuestras estructuras internas, o realmente estamos como más ocupados en nuestro hacer, nuestras acciones, apostolados, ¿no? Las tareas, nuestros desafíos internos y problemáticas. Desde ahí, y en íntima unión indisoluble, una segunda llamada, a situarse en las fronteras. Este es otro aspecto que apareció con insistencia. No porque sea el espíritu nos alcance, nos transforme y nos lleve a las fronteras, sino que las fronteras, los lugares por donde transitan los que no tienen sitio, donde están emergiendo las alternativas, son el lugar donde nos alcanza y nos transforma el espíritu. Por eso digo que van las dos cosas muy unidas. Situarnos allí con quienes están allí es lo que realmente nos configura o nos reconfigura. Estos 2 elementos estaban muy unidos en la relectura que hicimos de los 3 aspectos, como podemos decir, los 3 núcleos de nuestra vida, que solemos decir votos, comunidad, misión. Yo creo que estaban ahí también muy entrelazados. En la misión
Pepa Torres nos propuso, si recordáis, una lectura de la misión desde el relato evangélico del encuentro de Jesús con la cananea, poniendo el acento no en lo que Jesús hace por ella, sino en lo que se deja hacer. Un encuentro que transforma a Jesús, que lo desprograma, que le hace descubrir nuevas perspectivas sobre el reino. Una relación que irrumpe en su vida, en la de Jesús, desprogramándole, urgiéndole a ir más allá de donde él mismo pensaba. Desde ese situarse en territorio fronterizo, nos decía Pepa, dejándose descolocar, desprogramar, desinstalar por las nuevas cananeas que allí habitan, aparece una vida religiosa que abandona sus recintos privados y hace causa común con los invisibilizados, ¿no? Que es más el sercón, ¿no? Nos dejó algunas preguntas, ¿no? De esas ¿qué desplazamientos hemos de hacer? ¿Quiénes nos pueden ayudar a ello? Grupos, colectivos. ¿Cuál es nuestro nivel de instalación o desinstalación en la búsqueda del reino? ¿Qué seguridades somos urgidos a soltar? ¿Qué riesgos a correr? Sobre la comunidad, Manu Arrue compartió con nosotros la reflexión a partir de la experiencia de Loyola Echea, una comunidad de vida formada por religiosos, laicos, con personas en situación de exclusión. Quizá lo fundamental también es que ahí era la comunidad como tal, en el compartir mesa, en el cuidar la dimensión familiar, en el reconocimiento mutuo desde la fragilidad compartida, en el compromiso e implicación vital con el otro. Ahí era la comunidad lo que era el ámbito de misión. La comunidad, el ser comunidad y el vivir compartiendo vida, compartiendo heridas, compartiendo procesos de sanación, siendo unos con otros, era como también el eje transversal de esa vida, ¿no? Lo que le daba contenido a esa visión de la comunidad. En algún momento en las jornadas se habló de de una cierta funcionalización de la comunidad. ¿Vivimos en comunidad o la cuidamos más o menos? Pero aunque decimos que la comunidad es misión, parece que es más lo que hacemos que las relaciones que generamos entre nosotros, nosotras y con otros. Bueno, ahí. En cuanto a los votos, también hablamos de una relectura de los votos que realizamos desde lo que el mundo tiene que decir a nuestra manera de vivir los votos, y no como la tarde anterior en esas jornadas nos preguntábamos si la vida religiosa tiene algo que decir al mundo, si la vida religiosa es significativa en el mundo, y invertimos un poco la pregunta en el sentido de si el mundo tiene que decir algo a la vida religiosa, a nuestro modo de vivir los votos. Entonces, ¿cómo reconfigurar o cómo releer o resignificar nuestros votos desde los anhelos más profundos de la humanidad? Unas relaciones castas en todos los niveles, ¿no? Con la tierra, con nosotros, donde brille la dignidad humana, etcétera, y todo lo que eso suponía. Un voto de pobreza entendido como también transformación de la realidad en el ámbito económico y político, en las repercusiones de nuestro consumo y cosas que ya nos resultan familiares, y un voto de obediencia que supone buscar con otros desde los abajos de la realidad. Y el último aspecto que quiero resaltar en el poquito tiempo que me queda es otro elemento que se puso muy de relieve: asumir riesgos. Fidel Aizpurua, que hizo la síntesis de estas jornadas, nos dijo que una profecía indolora es una entelequia, y que situarse en la profecía conlleva el significarse y el sufrir. Esto apareció prácticamente, yo he ido rescatando en todas las ponencias, ¿no? Estar donde más duele supone dolor, crítica e incomprensión. El amor vivido al modo de Jesús problematiza. Rescatar este elemento me parece muy importante, porque si no, quizá es a lo que más miedo tenemos, lo que más nos puede paralizar a la hora de la verdad. Y también quiero rescatar como un elemento que nos decía Fidel Aizpurua también en esas jornadas: cómo romper la dinámica del querer sin querer y dejar de marear la perdiz, de estar preguntándonos todo el tiempo. Generamos buena conciencia sin movernos, nos conmueve la profecía, pero no nos mueve. Y lo último que ya digo, Ángel Mari nos dijo: el seguimiento de Jesús siempre provoca crisis. Y nos dijo también: la solución a la crisis, entre comillas, siempre está también en el seguimiento de Jesús. Bueno, hasta ahí, porque habría más. Buenos días. Gracias por invitarme a participar en esta mesa y con estos compañeros, compañeras de mesa que lo son también en muchas luchas comunes.
Me brota la memoria agradecida a las personas que habéis formado parte de los equipos de justicia, solidaridad, misión y cooperación de la Confer en estos años, por tanta sabiduría recibida y encarnada en las personas que habéis invitado a estas jornadas y cuyas palabras muchas veces han sido para nosotras un aguijón instándonos a ir más allá de donde estamos, a recuperar la osadía y el riesgo de la fe en las fronteras y apostar por lo germinal y lo pequeño. Haciendo historia y memoria agradecida, tengo que nombrar aquel material que hicisteis hace unos años, que para mí fue un primer empuje muy importante en el seguimiento a Jesús como dominica. El material era Portadores y Portadoras de Sueños, en el que nos invitabais a aterrizar nuestras utopías por el Evangelio. A través de ellos conocí a Pepa Torres, apostólica del Corazón de Jesús, una de mis actuales compañeras de vida, y se nos brindó la oportunidad de formar parte de la comunidad Interlavapiés, que es desde donde voy a hablar, que es hoy el lugar y el espacio donde intentamos ser compañeras de camino con los movimientos sociales y las personas migrantes, anunciando el sí se puede. Otro mundo, otra ciudadanía, otra convivencia transfronteriza es posible. Y así llegó el 2012, como dice Sabo. Las jornadas fueron vida religiosa y sociedad civil, ausentes, espectadores, implicados. Nos invitaron a participar en una mesa redonda porque con el 15M del 2011 había surgido una nueva realidad. La sociedad civil se ponía en movimiento para responder a una realidad sociopolítica y cultural insostenible. Entonces, ¿dónde estamos como vida religiosa? ¿Dónde debemos estar? ¿Cómo han respondido los cristianos y la vida religiosa? Y estas son las preguntas que voy a intentar responder o reflexionar, sencillamente. No somos muchas las religiosas, pero sí tercas espiritualmente hablando, las que seguimos apostando por nuevas formas de inserción desde el acompañamiento vital de igual a igual. No es trabajar para, hacer, ayudar, apoyar es compartir la vida, convencidas que los inmigrantes y los colectivos alternativos son una riqueza. Este convencimiento nace del Jesús que contemplamos, encarnado en nuestros contextos, que hace que nos enamoremos de unas gentes y de unas historias de vida y que seamos aprendizas de supervivencia, de osadía y de resistencia. Y con ella señalamos que fuera del mercado tiene que haber salvación, porque dentro solo hay muerte y sufrimiento para los empobrecidos. Nuestra experiencia con los colectivos y con los movimientos sociales con los que estamos implicados, que son pues, la Asociación Sin Papeles, No Somos Delito, Yo Sí Sanidad Universal, Territorio Doméstico, el Eje de Economía Feminista, pues me han acrisolado la fe al fuego de la realidad. Estos colectivos son como una corriente subterránea de agua viva que subyace, se mueven, son fluidos, no dan seguridad como las instituciones, se renuevan continuamente ante los hechos concretos de injusticia que vivimos cada día en nuestro barrio. Sus prácticas, sus propuestas, su pedagogía nos recuerdan constantemente que el Dios que confesamos es la palabra hecha carne, es lenguaje, es comunicación. Con los movimientos sociales he sentido la fuerza del Evangelio, porque denuncian la perversidad del sistema y anuncian que el bien común, la esperanza, las posibilidades económicas, las alternativas políticas existen y que se están construyendo con los pensamientos, las reflexiones, los debates de muchas personas y colectivos que se reúnen día a día, semana a semana, en las asambleas de barrios, en círculos, donde la indignación se hace iniciativa, alternativa y organización, donde trabajan, diseñan, planifican lo procomún, las nociones comunes, sueñan y construyen un futuro para los últimos, para los excluidos y, por tanto, para todos. Desde el discernimiento por saber estar, hemos encontrado que en los movimientos sociales se cultiva una sensibilidad alternativa.
Cuando estás con personas que dirán que diariamente son excluidas, maltratadas, humilladas, con violencia verbal, física, mental, tu corazón y tu fe cambian. Y es que esta violencia se ejerce desde las leyes que son dictadas por el Estado, por las órdenes burocráticas o por el racismo institucionalizado. Entonces no te puedes callar, no puedes decir, esto es lo que hay. En los movimientos sociales, en la reflexión colectiva, siempre surgen posturas activas. No cabe el conformismo ni lo políticamente correcto. Nada se da por perdido. Y esto es injertar amor político en las estructuras de pecado, hasta desmantelarlas, buscando alternativas posibles con otros y con otras. Yo me rebelo muchas veces cuando en nuestros ambientes religiosos se impone la impotencia o el ya hacemos lo que podemos, ¿qué más podemos hacer? La impotencia y el inconformismo reinante hoy son inducidos desde los medios de comunicación. Desde todas partes hay intereses para que estemos seguros de que no se puede cambiar nada, que tenemos el sistema menos malo que se puede tener y nos instalamos en el conformismo, en la impotencia. Y olvidamos que seguimos a un Jesús periférico, que nació fuera de la ciudad, emigró como un refugiado, como tantos sirios hoy en el mundo, o de Mali, o de tantos puestos de guerra, ¿no? Tantos países de guerra, ¿no? Y que fue condenado por un tribunal injusto, sin defensa, como tantos manteros también, ¿no? Y personas ingresadas en los CIES. Creemos en Jesús y no en el mercado, ni en el poder, pero a veces se nos olvida, ¿no? No creemos en la seguridad ni en el dinero, creemos en Jesús, como nos dice hoy también el Papa en los movimientos sociales, ¿no? Dice que los movimientos sociales son una bendición hoy para el pueblo, para el mundo. Como no hay mucho tiempo para citas, las dejo ahí. Los movimientos sociales me han ayudado a leer de otra forma el Evangelio. Me despiertan el corazón y la inteligencia desde el reto de una buena noticia que quiere hacerse histórica, que quiere abrirse camino entre las grietas del sistema. Y hoy, sobre todo, desde la fortaleza y el empoderamiento de las mujeres. Me evoca, sobre todo, a tres de ellas, la sirofenicia, la samaritana y la mujer del perfume, brevemente, ¿no? Descubrimos a la mujer del perfume en el 15M, cuando dicen, ¿no?, la frase famosa, dormíamos y despertamos, y cuando se acaban los caminos, comienza el viaje. Sí, yo siento que la sociedad civil ha explotado con el 15M, lo sentimos en los barrios, en nuestro barrio por lo menos. La situación social no es la misma antes que después del 15M, al menos en Madrid. La sociedad civil explosionó como un perfume que del centro se derramó hacia las asambleas de barrios, grupos de stop desahucios, las apuestas por el municipalismo, por construir una nueva democracia, pasar de la representativa a la democracia participativa. El Ganemos Madrid, Ganemos Barcelona, son una apuesta por romper el silencio y la resignación. La mujer sirofenicia, reclamando justicia, se hace compañera de camino en las mujeres migrantes de territorio doméstico, que reclaman derechos laborales en el empleo doméstico, forzando la reivindicación del convenio 189 de la OIT, que España todavía no quiere firmar. Y con creatividad y con osadía toman el espacio del Museo Reina Sofía para denunciar sus condiciones de trabajo en la exposición Acciones públicas para saberes realmente útiles, instigadoras que ofrecen talleres de cuidados posibles y luchas domésticas para la reorganización social de los cuidados. O cuando realizamos una performance en la Plaza de Colón, denunciando las nuevas formas de colonialismo hoy impuestas por el capitalismo y sus consecuencias en la vida de tantas mujeres. 2 minutos. Uy. Se oye el grito de la sirofenicia, ¿no?, cuando dice, también los perritos tienen derecho a comer las migajas que caen en la mesa del grito, en las gentes del Dios sí, sanidad universal, cuando ocupamos el hall de sanidad del Ministerio para exigir responsabilidades por la muerte de Janet Beltrán, una compañera nicaragüense muerta por la ley de la exclusión sanitaria.
¿no? Si Jesús es sanación y salud, ¿cómo podemos estar tan tranquilas, la vida religiosa, ante la violación del derecho básico a la sanidad? En nuestro país, más de 900.000 personas han quedado excluidas del derecho a una asistencia gratuita. Son muchos los grupos que estamos desobedeciendo al decreto sanitario, pero entre ellos todavía estamos poca vida religiosa. La plataforma Yo Sí Sanidad Universal trabaja a la vez en el día a día, sin medir fuerzas, acompañando al centro de salud a muchas personas sin papeles, mujeres, incluso niños, que se han quedado fuera del sistema sanitario y no se atreven a intentarlo por miedo a las facturas. Y a la vez seguimos denunciando y trabajando políticamente una y otra vez con la terquedad de la mujer sirofenicia, porque hay que denunciar las facturas que se cobran de 400 euros por una consulta en urgencias, facturas de 12.000 euros por un ingreso. Y tenemos que seguir intentando dialogar y hacer cómplices a los médicos, a los administrativos, ofrecer talleres de desobediencia a todo el equipo de centros de salud que lo desean, para abrir posibilidades reales a los que quieren ejercer los derechos humanos, en lugar de crear una sanidad paralela para pobres. ¿No? Maite. Otro de los movimientos sociales también que conocí es la Asociación Sin Papeles, ¿no? ¿Se ha acabado el tiempo o me has dicho un minuto? ¿Termina? Vale. Bueno, pues... vale, perdón. Pues esto es lo que vivimos en el día a día desde los movimientos sociales y lo que no queremos, ¿no? Nos rebelamos a la consigna de moda, esto es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues creemos que está emergiendo una alternatividad y que ahí estamos también la vida religiosa. Y bueno, que hemos hecho un gran camino de nivel de reflexión, ¿no? Pero que nos falta pues estar un poquito más ahí, sostener el vértigo, ¿no? Y ser comunidades de sentido, comunidades políticas, desde la experiencia honda, que es el espíritu el que nos convoca desde dentro, nos sostiene, nos guía, ¿no? Porque sabemos que es cuestión de fe y de confianza en el Espíritu Santo, no en nuestros recursos. Pues gracias, Sabo, por invitarme a esta mesa compartida con tantos amigos. Se me ha pedido hacer memoria agradecida de las jornadas del 2013, que llevaban por título Una nueva época, nuevos escenarios de misión para la vida religiosa. Unas jornadas que comenzaban con una ponencia de Joaquín García Roca en la que planteaba esta nueva época y que se completaba con una segunda ponencia de Marciano Vidal sobre el sujeto que por una parte contribuye al cambio de época y por otra sufre sus consecuencias. Luego había una serie de sesiones simultáneas, lo que hasta entonces se llamaba talleres, sobre estos nuevos escenarios de misión. Se hablaba de la cultura de la paz dentro de una economía que promueve la guerra, de la cercanía a los excluidos, de la soberanía alimentaria y de los derechos humanos de los inmigrantes. Y en el panel de experiencias, si recordáis, había una muy bonita, una experiencia de diálogo interreligioso por la justicia que nos presentaban Esteban Velázquez y Elisa Calderón, a partir de esa iniciativa que llevaba años funcionando en Sevilla, Cambio Personal, Justicia Global. Y otra experiencia muy interesante de colaboración intercongregacional mundial en un proyecto en Sudán del Sur, un proyecto de educación, de sanidad y de pastoral, surgido tras el Congreso de Vida Religiosa de Roma Mundial del 2004 y que presentaba Victoria González de Castejón. Y las jornadas se terminaban con una ponencia de Juan Antonio Estrada sobre las nuevas fronteras de misión, ¿no? Recogiendo el principio, ¿no? Un cambio de época, nuevos escenarios de misión. Bueno, parece que estuve, ¿verdad? Pues no estuve. Esto es que Sabo me ha pedido que haga memoria agradecida de unas jornadas en las que no estuve para hacerme esta pregunta. ¿Puede una vida sobria, honrada y religiosa ser respuesta a estos nuevos escenarios de misión? La verdad es que la pregunta no necesita 10 minutos para responderse. Sí, yo sigo convencido de que sí. El acompañar, acoger y atender a las personas en necesidad siempre está ahí. Ese es un terreno de misión, exigencia del Evangelio y una clara llamada a la vida religiosa, y eso no hay que dejarlo. O sea, y las comunidades de inserción no hay que dejarlas. Yo voy descubriendo desde hace años que además de eso que está muy bien y que no hay que dejarlo, hay un nuevo terreno de misión que se nos está apareciendo, y es
algo que tiene que ver con lo que ayer antes comentó Ana. La frase es un poco lapidaria, yo lo sé, pero es así. Si no queremos que otros mueran como mueren, nosotros no podemos seguir viviendo como vivimos. Y aquí entra pues cosas de vida cotidiana, de dónde compramos las cosas que compramos, de qué marcas, en qué establecimientos, con qué compañías contratamos nuestros suministros, la electricidad, la telefonía móvil, en qué bancos tenemos nuestros dineros. O sea, todo esto además de nuestra participación ciudadana, nuestra denuncia política, ¿no? Pero estas cosas de la vida cotidiana, incluida, lo digo al final, pero para mí es básico, la alimentación, con nuestra forma de vida y con nuestra forma de alimentación hemos configurado este mundo. Y si no nos gusta cómo está configurado y queremos que nos sepa más a Dios y al reino, la buena noticia es que con nuestra forma de vida podemos configurarlo de otra manera, poniendo la insistencia en todas estas cosas, porque todo esto es lo que está contribuyendo a que el mundo esté como esté, ¿no? Entre otras cosas, también están los poderes de los poderosos, pero también está la forma como vivimos las personas normales, ¿no? Y sigo convencido de que aquí hay un terreno de respuesta. ¿Puede una vida sobria, honrada y religiosa dar respuesta? Sí. ¿Dónde tenemos que mirar para verla? Pues todavía es difícil. Ayer Ana, bueno, pues nos contaba esta preciosa experiencia de su comunidad, ¿no? Qué bien, qué importante es que todas las personas de una comunidad estén de acuerdo en esta labor, ¿no? Yo también puedo decir que después de esta semana de vida religiosa en clave ecológica y solidaria que tuvimos el verano de 2013 en Valladolid, pues unas más, otras menos, pero si no en todas, en casi todas las comunidades de las religiosas que allí estuvieron, se ha movido algo y se ha hecho algo, ¿no? Quizá no tanto como en la comunidad teresiana de la Casa de Oración de Zaragoza, pero en todas o casi todas se ha movido algo. Algo está creciendo. Y este es mi diagnóstico. Cuando se me pide hacer memoria agradecida, no solo de estas jornadas del 2013, sino de estos últimos 7 años, en este aspecto, que es del que me gusta hablar a mí, mi diagnóstico es: esto es una minoría que está creciendo, no solamente en la vida religiosa, sino en la sociedad en general. La mayoría de la sociedad en general sigue viviendo como antes o queriendo vivir como antes, esos candidatos a ricos de los que nos hablaba Pedro José, ¿no? Aun cuando hay cada vez más gente, y lo decían ahí, ¿no? Fuera de nuestras fronteras de vida religiosa y de iglesia, hay muchas iniciativas que están ahí promoviendo formas de vida alternativas, ¿no? Cada vez más, todavía minoritarias, pero creciendo. Y en la vida consagrada mi diagnóstico es el mismo. Esto todavía es algo de minorías que están creciendo. Y depende cómo me dé el ánimo, pues a veces pongo más la insistencia, bueno, esto es una cosa todavía minoritaria, o a veces pongo la insistencia, hombre, esto está creciendo, ¿no? Qué bien, ¿no? Cada vez hay más gente que es sensible a estas cosas, más comunidades religiosas, religiosos, religiosas, ¿no? Que cada vez se habla más de todo esto en nuestras comunidades, y bueno, pues eso es, depende cómo queramos poner el foco, ¿no? Si que esto sigue siendo minoritario o si esto está creciendo. ¿Por qué todavía cuesta encontrar un sitio donde verlo, ¿no? Pues no lo sé. No sé si es que, pues que no hay posibilidad, o que todavía no es el tiempo oportuno, o a lo mejor que cuando pensamos en una comunidad de vida consagrada dedicada a esto, dedicada a poner insistencia en la forma como vivimos y por lo tanto poner menos insistencia en las cosas que hacemos y en la actividad y en el activismo, pero no porque sea malo, sino porque es que no se puede poner la insistencia en las dos cosas. Si renunciamos al coche, pues dedicamos más tiempo en el transporte público. Si en lugar de comprar en la tienda de enfrente vamos a comprar al herbolario ecológico que está más lejos, tardamos más tiempo en comprar, etcétera, etcétera. Si buscamos alternativas de consumo, todo eso lleva más tiempo. Bueno, pero ahí está. Si una comunidad se plantea vivir de esta manera, bueno, pues tiene que poner menos insistencia en las cosas que hace, pero también hace falta esto. ¿Por qué no lo encontramos? A lo mejor porque pensamos en una comunidad de vida consagrada en clave de vida religiosa. Y es posible que los tiempos nos estén hablando de otras formas de vida comunitaria, más, pues a lo mejor en la línea inter, ¿no? Intercongregaciones, o entre religiosos y seglares, o entre creyentes de una manera y creyentes de otra manera, o no creyentes. Comunidades más flexibles, más líquidas, diría algún sociólogo, más en plan seglar. A lo mejor es porque yo todo esto lo voy viendo más como seglar que como religioso.
pues está ahí. No lo sé por qué, pero esto todavía tenemos que seguir esperando para que esto crezca. Yo veo que, en general, en la vida consagrada, se distingue de la vida seglar, por lo que sabemos, pero no veo que se distingan por una forma de vida decididamente contracultural en estas cosas. Esto que he dicho antes, ¿no? Las formas de vida, de consumo, de buscar los proveedores, del dinero que gestionamos, de los periódicos que leemos, de los telediarios que vemos, todo eso es lo de todo el mundo. Y yo no veo, o sea, que haya una decidida apuesta por cambiar en estas cosas. Aun cuando, pues es verdad que todo esto está siendo cada vez más puesto sobre la mesa, ¿no? Y hay pasitos como los que ayer nos decían. También hay muchas objeciones razonables de las que nos hablaba Ana, ¿no? Cuando se plantean estas cosas y, claro, ¿y dónde encontramos alternativas? Sí, pero es que todo esto es más caro. Todas esas son objeciones muy razonables, a las que se pueden dar también respuestas muy razonadas, pero en el fondo, cuando uno rasca, se encuentra muchas veces sencillamente con miedo al cambio. Y esto es un poco lastimoso, ¿no? Porque qué lástima que el miedo al cambio esté evitando que se puedan dar pasos en este sentido. Bueno, hay cada vez, antes me decía Ana María, tú no eres consciente, José, pero cada vez esto está produciendo más fruto. Y es verdad, o sea, yo me debato entre estas dos cosas, como estáis viendo, ¿no? Todavía es minoritario, me gustaría que creciera más, pero está creciendo y cada vez está siendo más normal hablar de estas cosas y esta sensibilidad en personas, en comunidades y tal. Quiero terminar con dos iniciativas más, o como dos fuentes que están creciendo mucho y que a mí me parecen fuentes de esperanza. Una es lo que nos va llegando en todo este terreno de los colegios, a través del personal seglar y profesores de los colegios, que son sensibles a estas cosas. Cada vez es más normal que en los colegios, cuando se plantea una campaña de solidaridad, se descubre que no todo vale para sacar dinero para financiar un proyecto en un país de desarrollo. Ya nos damos cuenta de que ya estas cosas no todo vale. O cada vez es más normal programas de huertos escolares o de actividades de reciclaje o cosas así, ¿no? Pues qué bien que están entrando en los colegios, me refiero a los colegios religiosos, ¿no? Toda esta nueva mentalidad en cosas prácticas que se están introduciendo. Y lo último es algo que ha mencionado Sebastián, ¿no? Y es esta iniciativa Enlázate por la Justicia. Esto que está en el nivel macro, super macro, ¿no? Confer, Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y redes. Desde el año 2000, con aquella campaña por el jubileo y la abolición de la deuda externa, no habíamos visto que estas entidades se unieran, ¿no? Bueno, entonces no existían redes, ¿no? Bueno, pues, y esto no es una campaña temporal, esto tiene vocación de ser un enlace, o sea, una alianza perdurable por la justicia. Pues qué bien que en el nivel supermacro, Confer, Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y redes están haciendo alianza para tener una voz común en esta sociedad, denunciar las injusticias y promover la justicia. Bueno, no sé si he terminado los 10 minutos, pero si sobra uno se los dejo a Jesús. Termino como decía Pedro José, ¿no? ¿Qué tendrá más influencia? O sea, ¿dónde pongo más el acento? ¿Que esto todavía está ahí en germen o que esto es un germen que está creciendo? Dios dirá. Gracias. Buenos días a todos y a todas. A todas y a todos. A todas y a algunos, como bien decía Pedro José. Y bueno, pues lo primero que me surge, si se hablaba de hacer una memoria agradecida, es casi en clave biográfica, porque en esta mesa ahí abajo pues hay mucha gente pues que aprecio y quiero mucho y que a mí en lo personal me han marcado mucho en los últimos años. Y hay algunos incluso que son como que uno dice, pues casi quiero ser de mayor como ellos. O sea que... Bueno, soy el último, esto tiene sus ventajas y es que puedes decir siempre, bueno, me remito a mucho de lo dicho y demás. Así que he hecho una cosa hoy que se sale mucho de lo que suelo hacer. Normalmente me gusta llevar las cosas muy estructuradas, muy pensadas. Hoy, bueno, pues lo he llevado mucho a un plano casi personal. Y casi como que la pregunta he hecho lo que me ha dado la gana. O sea, la pregunta la he reformulado de la siguiente manera, que además creo que fue una de la pregunta que planteé el año pasado.
y que es un tema pues que a mí me mueve mucho, y es ¿qué podemos aprender los cristianos de los movimientos sociales, de todas estas realidades emergentes? ¿Y qué podemos aportar los cristianos de estas realidades emergentes, movimientos sociales y de todo lo que hay, no hay? Por cierto, pregunta que me mueve mucho y que esta semana ha tenido una nueva fase. Ya digo que lo voy a contar casi en clave biográfica. Y es, bueno, pues participo bastante de una experiencia de consumo responsable. Si Pedro José presume de ser de Pan Bendito, pues yo de ser parte del Rincón Lento, que es una experiencia por ahí muy interesante. Y el martes, después de algún tipo de diplomacia que habíamos hecho, pues vino el obispo a vernos, el obispo de nuestra y tal. Y además dijo, esto va muy en la línea del Papa Francisco. Y dijimos, qué bien, pues una realidad esta. Por allí aparecía Pincho, que es nuestro panadero, que llevaba sus rastas y demás, y traía el pan y te decía, bien, esto va en la línea del Papa Francisco. Pues no vamos mal, estamos bendecidos y seguimos adelante con todo aquello. Bueno, lo he planteado en esas dos partes o tres partes, ¿no? Una primera, ¿qué signos aparecen en el horizonte? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos pueden decir los movimientos sociales a nuestra realidad? La segunda es qué puede aportar los cristianos en esa realidad. Y tercero, ¿qué cristianismo tenemos que vivir o podemos vivir, ¿no? O algunas ideas muy por encima en la situación social. En cuanto a qué signos, me gustaría resaltar una cuestión, y es que a veces desde fuera, muchas veces desde fuera, cuando a veces pues, en este tipo de foros o en otros, muchas veces la imagen que aparece de los movimientos sociales se asocia pues, a la protesta e incluso a la violencia a veces. Y me gustaría resaltar una cuestión, que los movimientos sociales no solo protestan, sino que también proponen. Y proponen además, en una clave pues, de cambio, de transformación, y poniendo en marcha además uno de los rasgos de los movimientos sociales post-15M, quizá es esa, ¿no? Ayer Óscar comentaba en la página, ¿no? de Vivero de Iniciativas Ciudadanas, donde tenéis un sinfín de iniciativas que se han puesto en marcha y que están ahí. Y querría destacar esa dimensión, y es la dimensión propositiva y constructiva que tienen los movimientos sociales a través de muchas acciones. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque muchas veces, a lo mejor, desde la vida religiosa, oigo planteamientos del tipo, sí, comparto mucho con esta gente, pero hay algunas líneas rojas que no. Pues bueno, quiero resaltarla porque creo que todo el mundo, o incluso hasta una cuestión generacional o de estética o identitaria, muchas veces que están y que nos pueden separar, ¿no? Quiero resaltarla porque creo que mucha gente puede tener su espacio en esos lugares y que se trata de eso, de buscar, de tener una mística de ojos abiertos, que decía Metz y citaba a Sebastián, y de buscar ese espacio donde a lo mejor pues, uno se siente llamado. Maite ha citado algunos cuantos, pero por ejemplo yo estoy seguro, y la experiencia suya seguro que estaría, que para una persona a lo mejor más mayor, pues a lo mejor tiene un poder mucho mayor de cara a que una persona la atiendan en urgencias, así voy yo, practicando la desobediencia civil. Y es lo que hace Yo Sí Sanidad Universal. Lo pongo como ejemplo para ver cómo todo el mundo puede tener su papel. Y por eso querría empezar por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, primer rasgo que creo que podemos aprender es, bueno, pues que los cambios no vienen de arriba, que no hay que esperar a que el cambio venga desde arriba, sino que se hacen cargo de la realidad y que de la realidad se pasa de la protesta, pero también por la propuesta. Propuesta, pues bueno, en el 15M han surgido muchas. Yo sí es un ejemplo. La PA también va en esa línea. Hay protesta, por supuesto, se pide la dación en pago, no sé qué, pero también se buscan soluciones a través de la obra social de la PA y en todo un sinfín de iniciativas del tejido social que están surgiendo ahí. Entonces, por eso querría destacar esa dimensión propositiva. La segunda dimensión que quiero destacar, que creo que de los movimientos sociales podemos aplicar, es la creatividad y el favorecimiento de un sentido crítico. Pablo Dors, le leía en una entrevista de Al-Andar últimamente, ¿no? Pues que decía que entre los cristianos faltaba creatividad. Pues creo que en los movimientos sociales hoy hay mucha creatividad y hay muchas formas de las cuales se puede aprender. Y unos movimientos sociales además que creo que son interpeladores, y esto nos conecta directamente pues con esa dimensión profética de nuestra fe, ¿no? Y esa interpelación pues que debe interpretarse o cómo podemos reinterpretar algunas realidades nuestras, ¿no? ¿Cómo interpretar, por ejemplo, pues la idea de pobreza? A lo mejor es más correcto hablar de sencillez, o a lo mejor tiene más sentido hablar de sencillez, o hablar de coherencia con nuestros valores y con cómo consumimos, ¿no? Esto que a José pues, le mueven, ¿no? Tanto estas cuestiones. Pero creo que hay mucho de esas lecturas que podemos hacer y demás. Se me había olvidado antes, así voy teniendo así unas notas, cuando antes hablaba de ese plano propositivo de los movimientos sociales,
había una red que se creó en Italia, que me gustaba el nombre, y ya que la cosa me decían que hablase de la esperanza, que se llamaba la red de Lilliput. La red de Lilliput era eso, ¿no? La red que hicieron los liliputienses con pequeñas iniciativas para enfrentarse a, bueno, pues ese gigante que era mucho mayor. Pues quiero resaltar eso, ¿no? Esa dimensión propositiva a través de muchas redes de Lilliput que seamos capaces de hacer y seamos capaces de tejer en nuestras realidades muy concretas y muy diversas. Bueno, vuelvo a la interpelación y al profetismo, que es donde estaba, y a esa necesidad, ¿no?, que nos interpelan los movimientos sociales para reinterpretar algunas realidades. Yo creo que la cuestión de qué hacemos con nuestro dinero y a poner coherencia con nuestro dinero, pues es una cuestión que cada vez está más encima de la mesa, ¿no? No nos sirve decir, pues bueno, lo dejamos ahí, el banco efectivamente, el banco no lo guarda en una caja y demás, el banco hace cosas. Pues a lo mejor es bueno que nos informemos y la importancia de la información crítica para ver cuestiones como el dinero que hay detrás de lo que consumimos, de los hábitos que hay detrás. Entonces creo que ahí tenemos una responsabilidad y ahí hay mucho trabajo de mucha gente trabajando en esa línea. Y la cuarta dimensión, junto a la dimensión profética, a la creatividad y a la interpelación, que creo que encontramos en los movimientos sociales, lo encontramos quizá en los aspectos más ligados a lo procedimental y a la forma de trabajo que estos tienen. La idea de abrir procesos frente a las instituciones, de abrir procesos que a veces nos pueden dar miedo porque no sabemos dónde nos llevan, pero en parte en esa idea de work in progress, de camino por construir, de camino que vamos construyendo poco a poco. La idea del trabajo en red, fundamental. La idea de los aspectos inclusivos y la suspensión de identidades. En el 15M a nadie se le preguntaba de dónde venía. A veces hay tics, ¿no?, en la política o en otros ámbitos que está. Pero pasa en la vida religiosa esto. Mi congregación es tal, mi no sé qué tal, mi carisma es cual. Pues a lo mejor a veces es bueno que tengamos una cierta suspensión de identidades y seamos capaces de buscar espacios de encuentro donde trabajar en red. De ahí la importancia de crear espacios de trabajo en red como los que citaba José antes. Y la idea de cuestionar los sentidos común y mostrar que lo imposible es posible, ampliar los marcos de lo posible y sobre todo la importancia de la apertura y de los espacios de encuentro. De crear espacios donde nos podamos encontrar, ¿no?, y espacios de diálogo y demás. Eso en cuanto a los movimientos sociales que pueden aportar. Respecto a los cristianos en la vida religiosa, pues he intentado sintetizar algunas ideas que me parecían, ¿no?, que son centrales y que conviene recordar. En el caso de los cristianos me parece una cuestión fundamental y es poner a los últimos en el centro y la mirada preferencial a los excluidos. Y creo que ese es un valor que hay que poner en los movimientos sociales. Si pongo dos ejemplos creo que se ve mejor. Moviliza más una huelga de mineros como la que hubo o la sanidad frente al tema de la privatización con todo lo que tiene que ver que la muerte de 15 personas en Ceuta por disparos con balas de goma y demás, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, pues que esa mirada preferencial a los excluidos tiene que ser un elemento que, bueno, creo que es una de las cosas que está totalmente presente en el cristianismo y que debe ponerse en valor en los movimientos sociales. Otro rasgo importante, junto a esa mirada por los últimos que quería señalar, era sumar a la dimensión sociopolítica que está muy presente en los movimientos sociales y que es necesario, la dimensión compasiva. Una cierta ética samaritana, que está muy presente, en la cual, bueno, pues se relea la situación, se relea el contexto actual, pues desde esa perspectiva, ¿no?, desde esa dimensión compasiva de los últimos y que con unas determinadas formas de hacer, que no siempre están presentes en los movimientos sociales. Y por último, bueno, pues una cosa a la cual apelaba ayer Óscar y demás, y está muy presente, la necesidad de infundir una esperanza, pero una esperanza fundada, encarnada, inmersa en la realidad social. Y la idea también, otra idea que me parece importante rescatar, es, pues bueno, el peso que tiene la fraternidad frente a veces una cierta aspereza que se puede encontrar en los movimientos sociales a la hora de cómo se plantean según qué ideas. Pues creo que esa apelación y esa puesta en valor de la fraternidad, ¿no?, otro valor muy evangélico, pues creo que tiene que ver. ¿Cómo situamos a la vida religiosa o cómo puedo situar a la vida religiosa en esta realidad? Un minuto. Vale, voy rápido entonces. Dos ideas. La primera entonces, pues creo que hay mucho de anhelo comunitarista en los movimientos sociales y en la realidad, y creo que ahí hay mucho aprendizaje que la vida religiosa puede poner en valor en ese contexto. Y otra idea que cada vez se pone más encima de la mesa desde el pensamiento ecofeminista, que es el énfasis en la interdependencia. Pues bien, yo creo que hay mucho de aprendizaje de la vida religiosa desde esa idea de la interdependencia entre las personas y de, bueno, poner en valor toda esa experiencia de vida en común. Y por último, para acabar,
¿Qué cristianismo estamos llamados a vivir hoy? Pues yo creo que hay que asumir dos cosas. Primero, un cristianismo de frontera. Traía aquí un texto de la carta de Diogneto, que seguro que conocéis, pero bueno, me parecía interesante, ¿no? Esa idea de los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres, etcétera, etcétera. No lo cito, que me queda un minuto. Hay que poner encima de la mesa otra cuestión, la cuestión generacional y numérica. Eso es un espacio de riesgos y de oportunidades. Gente de mi generación, hay muchos menos cristianos que otros, y estás llamado a vivir, o estamos llamados a vivir, un cristianismo que tenga más que ver con la cuestión experiencial y que tiene mucho más que ver con esa búsqueda de esa mística de ojos abiertos que con una cuestión cultural que estaba impregnada en la realidad, y sobre todo un cristianismo creativo y con perspectiva crítica, que creo que hay que hacer. Y acabo pues con una frase que a mí personalmente en su día me removió mucho, ¿no? Que es del hermano Roger, que es una de las personas pues que más me ha... que es: cuando oras es por amor, cuando luchas para devolver a los maltratados su calidad de hombres, también es por amor. Y ya está. Muchas gracias.